si pueden cerrar sus ojos para abrirnos espiritualmente a la gracia del Señor, abrimos los ojos del alma, los ojos del interior, los ojos espirituales, los ojos que el Señor nos dio en el alma para ver lo que Él nos quiere revelar, lo que Él nos quiere mostrar, lo que Él quiere que reconozcamos, lo que Él quiere que aceptemos, que asumamos, que le respondamos. Por eso, Señor, en este camino de la misericordia, que cada uno fue invitado de una manera especial por tu amor eterno desde toda la eternidad, te pedimos por medio de la Virgen Madre de Misericordia y Santa Faustina, el Beato Miguel Soposco, que despiertes en nosotros los sentidos espirituales, los sentidos del alma, del gusto, del olfato, del oído, del tacto, de la vista, los 5 sentidos internos, para que con tu gracia podamos reconocer tu voz, utilizar la imaginación como un medio donde se nos manifiesta, se nos revela tu imagen, tu rostro, tu plan, los recuerdos. Señor, que nos despertemos a las realidades nuevas de la fe. Vamos a ir poco a poco descubriendo algunos elementos del diario. Es imposible abarcarlos todos, pero sí algunos de ellos para que nos vayan facilitando el encuentro con Dios que está atrás, podemos decir, de estos escritos. Es decir, que Él se nos revela y se nos manifiesta en los escritos espirituales de la hermana Faustina. Y aquí tenemos una descripción muy importante de Juan Pablo II para tener un marco de lo que es el diario. Para todos aquellos que vivieron las duras experiencias de la Segunda Guerra Mundial, las palabras que quedaron escritas en el diario de Santa Faustina aparecen como un evangelio extraordinario de la Divina Misericordia escrito desde la perspectiva del siglo XX. Entonces, fíjense, aparecen como un evangelio extraordinario de la misericordia divina porque está en el contexto de la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1942, tragedia, muertes, heridos, traumas, una de las historias más terribles de todas en la humanidad. Entonces Faustina aparece en el silencio de un convento con un mensaje de consuelo, de esperanza para el mundo herido, lastimado, confundido, oprimido por una guerra mundial. Era una de las épocas más oscuras de toda la humanidad. Por eso es un evangelio misericordioso traído al hombre contemporáneo, ¿no?, del siglo XX y llega al siglo XXI a nosotros, que también no estamos en una guerra como fue esa, sino otra guerra. En este momento podemos decir una guerra biológica, una guerra ideológica, una guerra espiritual, una guerra de identidad del hombre y la mujer, una guerra contra la criatura que va a nacer o va a morir. Hay muchos campos de guerra y este mensaje tiene un sentido muy hondo para responder con la paz, para responder
desde el corazón de Dios, el creador, al hombre de hoy. Por eso vamos entonces a leer la segunda placa ahora, ya teniendo un contexto, un marco. El diario es una de las joyas de la literatura mística más sobresalientes, podemos decir, de nuestro tiempo. Santa Faustina Kowalska lo escribió, fíjense, en Vilna, entre los años 1934 y 38, entre Vilna y Cracovia, en estas dos ciudades donde ella estaba destinada como religiosa. Y fue por orden expresa de Jesús, en obediencia a sus confesores, en Lituania, y después José András, jesuita, y obviamente siempre bajo la obediencia y el permiso de las superioras de las distintas casas religiosas y la madre general. Los primeros fragmentos que se conservan datan de julio de 1934. Entonces, cuando nosotros vamos al diario, podemos saber ya desde ahora que los primeros que ella escribió como un apunte espiritual, que lo hacía muy tranquila y despaciosamente, es de esa época. Sabemos que la hermana Faustina quemó las primeras notas que escribió por un supuesto ángel, que era un demonio. Se le apareció y le dijo que lo quemara a todo lo que había escrito, porque en ese momento no estaba el padre Soposco para guiarla y orientarla. Entonces el demonio, sabiendo eso, se aprovechó de Faustina. Pero el padre le dijo que volviese a escribir. Entonces reconstruyó como pudo lo que había quemado. Fíjense lo que tiene que ser nuestro discernimiento, ¿no? Para seguir las inspiraciones de Dios, del maligno o del buen espíritu, quiero decir, o nuestras inspiraciones humanas. Por eso hay que estar muy lleno de Dios, de la gracia, para no cometer errores graves. Imagínense que nosotros nos perdíamos de esta joya espiritual algunos elementos claves que ella después tuvo que reconstituir a duras penas. El diario, en su forma actual, tiene una cronología, por eso desordenada, de lugares, de fechas, de personas. Pero bueno, Dios se valió de eso igual y no es lo esencial. En el primer cuaderno, entre los acontecimientos actuales y las experiencias que la autora narra, se intercalan descripciones y acontecimientos ocurridos con anterioridad. Claro, no lleva un orden. Sor Faustina en absoluto secreto. Nadie sabía, excepto la superiora de la casa y el padre espiritual de ella. Y cuando escribía, no es que tenía horas y tiempo extra para escribir o permisos extraordinarios. Cuando podía, primero tenía que cumplir sus deberes de religiosa, como todas las hermanas, tenía asignadas tareas, amén de las horas de oración, de los trabajos a veces pesadísimos, que muchas veces ya decía que no podía llevar a cabo, pero bueno, recibía a veces gracias extraordinarias, y en esos tiempos libres escribía, ya sea durante el día o muchas veces a la noche. Muy cansada, apuntaba todo lo que podía. Fíjense también, en la placa anterior dice que el mismo padre le pidió, el padre Soposco, que subraye con un lápiz todas las palabras que venían directamente de Jesús, porque algunas son notas de vivencias de ella, sus confesiones, o sus miedos, sus dudas, sus problemas, sus relaciones con las hermanas de comunidad, pero lo que venía directamente de la inspiración de Jesús, eso está subrayado y resaltado en el diario con negrita.
aunque escribe, aunque estoy débil y la naturaleza reclama un descanso, no obstante siento un soplo de la gracia para vencerme a mí misma y escribir para el consuelo de las almas o personas que amo tanto y con las cuales compartiré toda la eternidad. Escribir para nosotros. Es un privilegio tener los escritos de ella. Es un privilegio poder volverlos a rumiar, a meditar, a contemplar. Y ustedes saben, porque muchos de ustedes ya leyeron el diario, lo rezaron, lo pensaron, lo estudiaron, lo analizaron, que siempre hay algo nuevo que nos dice. Es una fuente inagotable de misericordia. Fíjense que lo que dice ahí en el 1471, deseo tan ardientemente la vida eterna para ellas, para nosotros, que todos los momentos libres, aunque tan cortitos, los aprovecho para escribir y esto tal y como Jesús desea. Pero todo en obediencia lo hizo, no es porque se le ocurría. Nosotros también podemos escribir nuestro diario espiritual. Podemos agarrar una libreta, un cuaderno y empezar a apuntar, aunque sea un renglón, una frase, de lo que Dios me habló hoy, de lo que sentí. No todo lo bueno, también los problemas, las dificultades, las cosas que me va revelando al alma, o voy aprendiendo, o me equivoco, y eso es importante porque se puede armar todo como un rompecabezas para hacer un seguimiento espiritual y compartirlo con alguien que será mi acompañante espiritual o mi director espiritual o un hermano, una hermana que está más avanzado que yo en el camino del seguimiento del Señor. Muy importante tomar nota. Las últimas notas datan de junio de 1938, 3 meses antes de su muerte. Fecha en la que la santa dejó de escribir su diario porque ya estaba muy, muy enferma. En total escribió 6 cuadernos, como les decía antes, a los cuales añadió un cuadernillo en la edición del libro titulado Mi preparación para recibir la Santa Comunión, que lo encontramos en el diario desde el número 1804 a 1828. A ese cuadernillo también se los recomiendo que lo lean y lo mediten para prepararse bien para la comunión espiritual o la comunión sacramental. Muy importante, y sería bueno que el cuadernillo también lo compartimos los que somos catequistas o enseñamos para los que hoy se preparan para la primera comunión. Tiene un valor muy, muy grande. No se olviden que ella es Faustina del Santísimo Sacramento. Hacemos una pequeña pausa y decimos que el diario fue revisado porque ella lo escribía de acuerdo a lo que pensaba y sentía. Nos dice el padre Serafín en la introducción a la primera edición del diario en español. Entonces, hubo una comisión ad hoc para revisar la gramática, para corregir todo lo que ella escribía así, libremente. Y no hizo correcciones o no hay enmienda en el escrito original. Esto es importante porque nosotros tenemos una versión actualizada, corregida, respetando totalmente la fuente. También, ustedes sabrán que hay un libro donde una hermana religiosa en Polonia recorrió todas las casas donde estuvo Faustina y el video. Y entonces ese libro también es un libro documental para conocer más detalladamente lo que ella vivía.
En el 1142, el mismo Jesús que le dio Jesús a Faustina, y ella también tenía grandes intuiciones, revelaciones de todo lo que iba a suceder después de las experiencias que ella tenía y nos estaba comunicando a nosotros y transmitiendo. Sor Faustina describió su propia vida espiritual, en la que alcanzó las más altas cumbres de la unión con Dios, viviendo su desposorio místico. Ustedes saben que, y esta imagen es muy particular, del desposorio, es una imagen de desposorio. Ella fue esposa espiritual de después de grandes purificaciones, de grandes sufrimientos, alcanzó la unión mística más grande, que es el desposorio. La realización de ese desposorio, cuando el mismo Jesús la toma a ella como esposa, son gracias místicas que pocos santos, alcanzaron en la historia de la Iglesia. También describió con una extraordinaria profundidad el conocimiento del misterio de la misericordia de Dios. Una extraordinaria profundidad. Fíjense esto, ¿eh? Nosotros vamos poco a poco, encuentro a encuentro, tratando de descubrir algunos elementos del misterio de la misericordia de Dios. Ella se siente siempre una discípula, una alumna, un aprendiz de la grandeza inacabable del misterio de Dios, misericordia. Pero al mismo tiempo ella lo va contemplando, lo va meditando, lo va viviendo en las cosas cotidianas y simples que una persona tiene. Las luchas que tiene entre el bien y el mal, entre querer hacer la voluntad de Dios y dejarla. Pero fíjense que nunca, nunca le faltó recursos humanos, naturales y sobrenaturales para hacer frente a esas luchas cotidianas. Porque era frágil, era débil, caía, pero según el padre, caía o venial, nunca tuvo un pecado mortal, según lo que escribió en las memorias el beato Miguel Soposco. Y también les recomiendo que las lean. Las pueden encontrar, tomen nota de esto, si no después yo se lo escribo. Memorias del beato Soposco. Se encuentra en internet docentes.educacion.navarra.es en España. docentes.educacion.navarra.es España, ¿ok? Es por España. Nunca tuvo un pecado mortal. Y todas las dificultades están justamente asociadas a la profecía que ella vivía, comunicaba y sabía que iba a tener un eco generacional, hasta no sabemos dónde ni cómo, pero convencidos, como ella lo escribe, todo este mensaje, toda su experiencia prepara la segunda venida de Jesús, el juicio final, la segunda venida de Jesús, algo grandísimo. Y nosotros nos estamos preparando también para la segunda venida y ayudamos a otros. El diario contiene sobre todo el mensaje del amor misericordioso de Dios a la humanidad. Nadie está excluido. Es un mensaje de amor para todos los seres humanos. Faustina debía transmitirlo adentro de la iglesia, adentro, en las comunidades, o a través de ella en distintos lugares del mundo, y a toda
toda persona y a toda la creación, podemos decir. Encontramos resistencia, sí, para transmitir el mensaje, obstáculos, problemas, como ella lo vivió. Porque si se anuncia y se vive el mensaje de la misericordia, el mundo sería distinto y la iglesia sería distinto. Lamentablemente hay muchos que no lo conocen, no lo interpretan, no saben teología del mensaje, de la devoción, por eso lo rechazan y dicen, muchos dicen, no, pero es una revelación privada. Claro que es una revelación privada, pero fue aprobada por la iglesia y ella está canonizada, y ustedes saben que este año el Papa Francisco ya quiso que se celebrara el día de su memoria en la iglesia. Por tanto, se trata de una obra excepcional, de excepcional importancia, el Evangelio de la Misericordia, como recién lo habíamos mencionado, y así lo definió San Juan Pablo II. Entonces, nosotros podemos también anunciar el diario como un evangelio, fíjense, como una buena noticia. Hay gente que tiene dificultad para leer el evangelio o la Biblia. Bueno, podemos ofrecerle la lectura del diario. ¿Se dan cuenta? Bien. Este libro está titulado La Misericordia, mi misión, la vida de Santa Faustina Kowalska. Este libro fue escrito por la hermana Sofía Michalenko, hermana religiosa de la comunidad de Madre de Dios de la Ternura. Ella es hermana del padre Serafín Michalenko, quien fue uno de los que trabajó muchísimo para lograr llevar a los altares a Santa Faustina. O sea que esta religiosa sabe muchísimo del tema de la misericordia, porque impartió muchas conferencias y tradujo muchos libros sobre la misericordia. Cuando llegó a mis manos este libro, ver todo el conocimiento que esta hermana religiosa tenía sobre la misericordia, pues me movió me convenció, en otras palabras, a tomarme el tiempo para leerlo. Lo leí y me gustó mucho. Está redactado de tal manera que nos ayuda a comprender el maravilloso mensaje de Jesús misericordioso. De una manera cronológica, vas viviendo paso a paso las experiencias de Santa Faustina. De acuerdo a preguntas que hice a personas de las diferentes parroquias en Denver, que sé que han leído este libro, ellos expresan: leí el diario y lo siento, no le entendí. Así que para mí era más fácil solo rezar la coronilla. Providencialmente recibí este libro y leer este libro me ayudó a comprender el diario. Como estaba diciendo Padre Diego ahorita en la charla, como el diario fue destruido, porque el ángel tentador convenció a Faustina que tenía que destruirlo, y después el padre Sopoco le dijo que tenía que volverlo a escribir. El diario, en su forma actual, tiene la cronología un tanto desordenada. En este libro, la hermana Sofía detalla de una manera cronológica toda la vivencia del mensaje de Faustina sobre la misericordia. Le pedí opiniones a varias personas que sé que han leído el libro. Entonces la primera dijo, pues leer este libro me ayudó a entender el diario. Otra persona dijo, para mí leer el diario se me antojaba muy fuerte y no lo comprendía.
Leí el libro sobre la vida de la santa y se me hizo más fácil comprender la maravilla del mensaje y me sentí ya preparada para leer el diario. Otra persona me dijo, para mí es un buen libro, un camino para conocer la misericordia de Dios y cómo poder alcanzarla. Leer este libro me ayuda a entender y a discernir con más facilidad el diario. En fin, las opiniones de los entrevistados fue, primero se debe leer el libro y después el diario, pues como dicen, tenemos más pistas para entender. A mí en lo particular me gustó mucho este libro. La hermana Sofía, la redacción de la hermana Sofía es sencilla, de corazón y amena. Me gustó muchísimo porque narra una maravillosa historia de amor misericordioso. Cuando lo leí, yo ya conocía el diario y era parte fundamental de mis oraciones. Y pensé que lo mucho que podría ayudar este libro a todas esas personas que rechazan el diario porque no lo entienden, porque no ven relación de una cosa con otra. Y entonces yo definitivamente lo he recomendado y cuando me di cuenta que los padres marianos lo distribuían, pues empecé a fastidiar al padre Diego para que me los consiguiera y que aquí en Denver tuviéramos ese libro más al alcance de la mano. Así que yo definitivamente de manera muy personal y muy convencida, yo recomiendo este libro para que aquellas personas que sienten muy difícil la comprensión del diario comiencen con el libro y después van a entender y van a saborear más el mensaje de la misericordia. Muchas gracias, Teresa, muchas gracias. Realmente el padre Michelangelo, yo le hablé, le pregunté y me dijo que es muy útil y él también ayudó revisó y estuvo atento a lo que la hermana había escrito. Y eso da garantía de que es un libro revisado y está bien expresado, ¿no? Y de una manera muy accesible, como decís. Bueno, vamos entonces a tener estas preguntas para hacer el compartir fraterno. La número 1, ¿qué palabras o frases me resuenan de la charla respecto al diario o algo que tenga vinculación con lo que yo leí alguna vez en el diario? Puede ser también. Alguna palabra o frase que a mí me deja una enseñanza y yo de ahí me tomo para poder vivir este camino de la misericordia, ¿no? Se puede abrir esta pregunta, no necesariamente tiene que reducirse a lo que les compartía o le dijo Teresa. La segunda, el diario espiritual es una obra eclesial. Es realmente una obra eclesial porque está aprobada por la iglesia la avala. ¿Y nosotros cómo podemos entender que es una obra eclesial? ¿Cuáles son las características? ¿De dónde nosotros decimos, bueno, esto es realmente una obra que la iglesia sostiene? Porque no todos los escritos están autorizados. Hay cantidad de evidentes o personas que escriben o dan opiniones. Hace poco una señora me mandó por correo el nuevo Evangelio de Jesús. Perdón, el Evangelio del siglo XXI me mandó. Ella lo escribió, dice, por una inspiración divina. La iglesia no va a aprobar eso. Pero bueno, y así hay muchos escritos que no tienen una aprobación o un sostenimiento o un argumento para decir esto es auténtico. Acuérdense que también de los evangelios se escribieron y existen los evangelios apócrifos, los dudosos. ¿Qué podemos destacar de estos escritos de manera personal? ¿Yo qué puedo destacar de lo que ya leí, de lo que medité, de lo que escuché alguna vez en algún numeral del diario y que me siguen a mí personalmente ayudando a vivir este camino de la misericordia?